La baliza de socorro en el desgastado traje de mantenimiento de Garrison Wolf no había parpadeado en 3 años. No desde que lo desconectó después del proceso de divorcio en la estación Gamma 9. Ahora, mientras su hija de 12 años, Steen, presionaba su rostro contra la ventana escarchada de su destartalada cápsula de transporte, su aliento empañó el vidrio ya cubierto de hielo. Se preguntó si tal vez debería haberlo mantenido activo. «Nos vamos a congelar aquí, papá». La voz de Starling tembló mientras se ajustaba más la chaqueta térmica. Las resistencias se habían quemado hacía tiempo. «Este lugar está completamente roto». A través de la ventana gráfica, el refugio de investigación abandonado en Crio 7 parecía sacado de una transmisión de video de terror. La estructura anunciada en el folleto holográfico como una estación de investigación ártica completamente funcional con todas las comodidades modernas estaba medio enterrada en perafrost. Sus paredes de metal se doblaron debido a décadas de estrés térmico. Las formaciones de hielo colgaban de todas las superficies como lágrimas congeladas. A través de los enormes agujeros en el techo, podían ver la nieve iluminada por la aurora arremolinándose en lo que debería haber sido la cúpula del hábitat principal. Garrison sintió que su estómago descendía hasta algún lugar cerca de sus botas resistentes al frío. Cada crédito que había rescatado del acuerdo de divorcio, la colección de herramientas que había heredado de su padre, la antigua moto voladora que había restaurado, incluso las raciones de emergencia que se suponía que les durarían 6 meses. Todo lo había gastado en comprar este desastre a un comerciante legítimo al que nunca había conocido cara a cara. «Lo arreglaremos, chaval», dijo, pero su voz se quebró como el hielo bajo presión. A sus 38 años, Garrison había reconstruido motores de fusión con sus propias manos, recableado estaciones espaciales enteras. En una ocasión, un joyero había manipulado un sistema de soporte vital usando solo electrodomésticos de cocina. Pero al contemplar este monumento a las malas decisiones de vida, incluso él se sintió abrumado. La celda de combustible restante de la cápsula de transporte emitió un lastimero gemido y se apagó, sumergiéndolos en el crepúsculo blanco azulado del interminable día invernal de Crio 7. Afuera, la temperatura marcaba menos 67 grados centígrados, cálida para esta latitud, según los archivos de datos del planeta. «Papá, ya no siento los dedos de los pies», gimió Starling, sus labios adquiriendo un preocupante tono azul. Antes de que Garrison pudiera responder, un sonido atravesó el viento aullante, el inconfundible estruendo de un vehículo de hielo de alta resistencia. Entre los remolinos de nieve, emergió un vehículo enorme, como algo salido de los antiguos documentales terrestres de la humanidad sobre la exploración del Ártico, solo que este había sido modificado con piezas recuperadas de naves espaciales y lo que sospechosamente parecían dispensadores de calor de grado armamentístico. El rastreador se detuvo a 20 metros y una figura emergió del compartimento del piloto. Incluso a través de la ventisca, Garrison pudo distinguir la impresionante silueta. Alta, de hombros anchos, con una armadura ártica personalizada que había visto décadas mejores. La visera del casco del desconocido estaba tintada, ocultando su rostro. Pero la voz que llegó a través del comunicador externo era inequívocamente masculina, áspera como titanio sin procesar. ¿Planean morir congelados aquí afuera, o preferirían hacerlo en un lugar con paredes de verdad? Garrison instintivamente dio un paso adelante, protegiendo a Sling tras él. Años de trabajar en contratos peligrosos en los sistemas exteriores le habían enseñado a desconfiar de los extraños serviciales. «Somos los dueños legales de este refugio, Garrison Wolf, y esta es mi hija, Starling». «Casi». El desconocido se quitó el casco, revelando un rostro curtido por antiguas cicatrices de congelación, ojos oscuros que habían visto demasiados inviernos y una barba incipiente de una semana que, de alguna manera, lo hacía parecer aún más intimidante. «Atlas Reeves. Y a menos que le hayas comprado ese refugio al mismísimo Magnus Sterling, te han estafado. Todo este territorio pertenece al colectivo minero Viento del Norte». El corazón de Garrison se encogió aún más que las temperaturas bajo cero del planeta.
El vendedor se llamaba Morton Sterling, el hermano menor de Magnus. Dijo que tenía plena autoridad. Morton. Atlas soltó una risa amarga que resonó en las formaciones de hielo. Esa inútil comadreja de hielo lleva años vendiendo la propiedad de su hermano a colonos desesperados. Magnus lleva una década fuera del planeta. Miró al niño tembloroso y algo en su expresión se suavizó. Mira, tus problemas legales pueden esperar. Esa chica necesita calor ahora. Mi casa está 2 kilómetros más arriba en la glacia. Tiene calefacción que de verdad funciona. El orgullo de Garrison se encendió. El mismo orgullo que lo había mantenido en pie tras la humillación de su exesposa, dejándolo por una ejecutiva con un yate lunar. No necesitamos caridad. Nosotros puede manejar. Atlas lo estudió por un momento, luego miró fijamente a Starling, cuyos temblores se habían vuelto violentos. Señor Wolf, su manada puede esperar en fila detrás de la vida de su hija. Las temperaturas están bajando y se avecina una tormenta de hielo que convertirá cualquier cosa expuesta en una escultura. Puede ser terco mañana si sobrevive esta noche. La verdad de sus palabras lo golpeó como el impacto de un meteorito. Garrison miró el rostro pálido de su hija, sus labios azules, su confianza en el que él no estaba cumpliendo, y tomó la decisión más difícil de su vida. Está bien, susurró sin decir nada más. Atlas cogió a Starling en brazos, envolviéndola en su propia capa térmica. Vehículos calentados, dijo con brusquedad, ya avanzando hacia el rastreador. Coja lo que necesite para esta noche. Volveremos por el resto si la tormenta lo permite. Mientras avanzaban ruidosamente por el páramo helado, siguiendo un camino apenas visible a través de las formaciones de hielo, Garrison no podía dejar de observar a este extraño que había aparecido como la respuesta a una plegaria que había sido demasiado orgulloso para hablar. Atlas conducía con la confianza de quien conoce cada formación de hielo, cada grieta oculta, cada trampa mortal que este mundo helado podría lanzarles. ¿Por qué?, preguntó finalmente Garrison. ¿Por qué ayudarnos? Atlas guardó silencio un largo rato, con la mirada fija en el traicionero camino que se avecinaba. Porque he estado donde tú estás, desesperado, sin opciones, viendo cómo todo se desmoronaba. Que alguien me ayude alguna vez. Supongo que es hora de devolverte el favor. Deu, el refugio que emergió de la tormenta era todo lo que el suyo no era. Sólido, fortificado, con células térmicas funcionales que bañaban el interior con una calidez bendita. Cuando Starling recuperó el color y se durmió en una cama de verdad por primera vez en semanas, Garrison se encontró de pie en el taller de Atlas, rodeado de herramientas y equipos que hacían vibrar su corazón de mecánico. «Eres un especialista en tecnología», observó Atlas, notando cómo las manos de Garrison se movían automáticamente para examinar un procesador atmosférico parcialmente desmontado. Se corrigió a Garrison antes de que todo se derrumbara. Historia de todos en Crio 7. Atlas dijo, sacando una botella de algo que olía a refrigerante de motor pero que aparentemente era potable. Este planeta es donde la gente viene cuando no tiene a dónde ir. La última oportunidad antes del vacío. Bebieron en silencio. La tormenta aúlla afuera como todos los fantasmas de malas decisiones. Finalmente, Atlas volvió a hablar. La estafa de Morton Sterling no es tu culpa, pero Magnus debe regresar en 3 días. No es un hombre indulgente. Tendrás que encontrar una solución antes de eso. No me queda nada con que pensar, admitió Garrison, abrumado por el peso de su fracaso. Lo gasté todo en ese refugio inútil. Atlas lo observó durante un largo rato. ¿Sabes algo sobre equipos de minería de hielo? Puedo arreglar cualquier cosa con un núcleo de energía y circuitos. Entonces quizás podamos llegar a un acuerdo. Tengo 3 extractores rotos que no han funcionado en 2 años. Arréglalos y hablaré con Magnus en tu nombre. Quizás podamos llegar a un acuerdo para ese refugio. Convertirlo en algo habitable. Era un salvavidas, tenue como una atmósfera helada, pero real. Garrison asintió, desconfiando de su voz.
Durante los 2 días siguientes, mientras la tormenta azotaba afuera, sucedió algo inesperado. Atlas, a pesar de su apariencia brusca, mostró una paciencia infinita con Starling. Le enseñó a interpretar las formaciones de hielo, a detectar las formas de vida microscópicas que de alguna manera prosperaban en las piscinas congeladas, como mantener los sistemas de calefacción que los mantenían vivos. La alegría en los ojos de Starling mientras aprendía, mientras reía por primera vez desde el divorcio, valía más que cualquier refugio, y Garrison se encontró observando a Atlas con algo más que gratitud. La forma en que el hombre se movía con precisión económica. La delicadeza de sus manos cicatrizadas al ajustar el traje térmico de Starling. La forma en que sus raras sonrisas transformaban sus rasgos severos. Todo eso despertaba algo en Garrison que creía congelado. «Es brillante», dijo Atlas una noche, mientras observaba a Sling recalibrar con éxito una bobina de calefacción. «Eso lo heredas de ti. De su madre, probablemente», dijo Garrison automáticamente, pero luego se contuvo. «Aunque supongo que le he enseñado algunas cosas». «Le has enseñado a sobrevivir», dijo Atlas en voz baja. «Eso es más valioso que cualquier habilidad técnica». Sus miradas se cruzaron a través del taller, y algo eléctrico pasó entre ellos, no romántico, sino un reconocimiento de almas gemelas, dos hombres que habían sido destrozados por la vida y aún seguían en pie, dos almas que podrían forjar una hermandad inquebrantable gracias a las dificultades compartidas. La mañana que Magnus Sterling llegó, Garrison no solo había reparado los 3 extractores, sino que había mejorado su eficiencia en un 30%. El hermano mayor Sterling era todo lo que Morton no era. Alto, digno, con cabello plateado y ojos como tormentas de invierno. Examinó el trabajo de Garrison con la mirada crítica de quien había amasado su fortuna con atención al detalle. «Impresionante», admitió Magnus. «Atlas me dice que mi hermano te vendió la vieja estación de investigación». «Lo hizo», dijo Garrison, irguiéndose a pesar del impulso de encogerse. «Tengo la documentación, por inútil que parezca». Magnus lo observó durante un largo rato. «Tengo una propuesta, señor Wolf. Esa estación necesita reparaciones extensas para ser habitable. Necesito un técnico cualificado para el mantenimiento de mis operaciones mineras. Trabaja para mí durante 1 año y la estación es tuya, sin gravámenes. Incluso te proporcionaré los materiales para las reparaciones». Era más que justo. Era generoso. Pero antes de que Garrison pudiera aceptar, otra voz interrumpió el taller. ¡Qué conmovedor! El gran Magnus Sterling haciendo de benefactor. Todos se giraron para ver a una mujer de pie en la puerta, su belleza afilada como un cristal de hielo. Cabello negro azabache, ojos verdes como la aurora y una sonrisa que podría congelar helio. «Cassandra», susurró Atlas, y Garrison lo vio tensarse. «Hola, Atlas», ronroneó, entrando en la habitación con gracia depredadora. «¿Me extrañaste?» La historia que surgió a lo largo de la siguiente hora fue una de traición y desamor. Cassandra Lux había sido la prometida de Atlas hacía 5 años, antes de dejarlo en su ceremonia de compromiso para casarse con un rico comerciante de minerales de los sistemas internos. Ahora viuda y de regreso, afirmaba que las deudas de su familia la habían obligado a hacerlo. «Nunca dejé de amarte», dijo, tomando la mano de Atlas. Pero Atlas se apartó, sus ojos encontrando a Garrison al otro lado de la habitación. «Las cosas cambian, Cass. La gente cambia». Las siguientes semanas fueron un torbellino de trabajo duro y decisiones aún más difíciles. De día, Garrison reparaba el equipo de minería mientras Atlas y Starling trabajaban en el refugio, transformándolo poco a poco de desastre a hogar. De noche, los 3 se sentaban alrededor de la unidad de calefacción de Atlas, compartiendo historias y sueños mientras Cassandra volaba en círculos como una hermosa depredadora, intentando recuperar lo que había tirado. La crisis llegó, como suele ocurrir, con una rapidez sorprendente. Starling había salido a explorar las cuevas de hielo a pesar de las advertencias,
y al no regresar a la hora habitual, cundió el pánico. Las cuevas eran un laberinto de pasadizos, muchos de los cuales conducían a grietas que descendían hasta el núcleo del planeta. «Necesitamos pedir ayuda», dijo Garrison, ya poniéndose el traje. «No hay tiempo», respondió Atlas, cogiendo el equipo de emergencia. «Se acerca una tormenta. La búsqueda y el rescate no funcionarán en este caso». Se sumergieron juntos en las cuevas, llamando a Starling por su nombre hasta que sus voces se convirtieron en Orsearo. Fue Atlas quien encontró el rastro, pequeños arañazos en el hielo que Starling había hecho con la herramienta múltiple que él le había dado, tal como le había enseñado. La encontraron en una estrecha cornisa, tras haberse deslizado por un pozo. Debajo de ella, el hielo cayó en la oscuridad. Estaba consciente pero hipotérmica y su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. «No puedo subir», susurró. «Demasiado frío». Sin dudarlo, Atlas comenzó a preparar una línea de rescate, pero la cornisa se estaba desmoronando. Alguien tenía que bajar, y el límite de peso significaba que solo uno de ellos podía hacerlo de forma segura. «Me voy», dijeron ambos hombres simultáneamente y luego se miraron. «Ella es mi hija», comenzó Garrison. «Y es mi alumna», interrumpió Atlas. «Conozco mejor estas cuevas». Antes de que pudieran seguir discutiendo, la cornisa emitió un crujido espantoso. Atlas se adelantó, repeliendo con falta de práctica, mientras Garrison anclaba la cuerda con su propio peso. El rescate fue perfecto, hasta que Morton Sterling apareció en la boca de la cueva, con los ojos desorbitados y desesperado. «Oí que aceptabas los tratos de mi hermano», le espetó a Garrison, blandiendo una vieja arma de proyectiles. De esas que podían romper el hielo con la misma facilidad que el hueso. Ese refugio era mi logro, mi oportunidad de finalmente salir de esta roca congelada. Los siguientes momentos fueron un caos. Morton disparó, fallando a Garrison, pero impactando en la pared de hielo. La vibración envió una cascada de fragmentos congelados por el pozo. Atlas protegió a Starling con su cuerpo, recibiendo el impacto de la cascada de hielo, mientras Garrison se abalanzaba sobre Morton. El forcejeo fue breve pero feroz. Morton, borracho y descoordinado, resbaló en el hielo y cayó en un pozo paralelo. Sus gritos resonaron. Durante un largo instante, el silencio se apoderó de ellos. Cuando finalmente emergieron de las cuevas, Atlas sangraba por múltiples cortes. Sling apenas estaba consciente, y Garrison sintió que algo fundamental había cambiado en su universo. Se habían enfrentado a la muerte juntos y habían elegido la vida del otro por encima de la suya. De vuelta en el refugio de Atlas, mientras curaba sus heridas, Garrison se encontró diciendo palabras inesperadas. «La salvaste. Salvaste a mi hija». «Mantuviste la posición», respondió Atlas, haciendo una mueca de dolor mientras Garrison aplicaba sellador de emergencia en una herida particularmente grave. «La salvamos juntos». Sus miradas se cruzaron, y esta vez ninguno apartó la mirada. «Tenía mucho miedo», dijo Starling desde su cama, donde estaba envuelta en mantas térmicas. «Pero sabía que vendrían, los dos». Fue Cassandra quien rompió el momento, apareciendo como un hermoso fantasma. ¡Qué heroico! Atlas siempre tuvo debilidad por las causas perdidas. «La única causa perdida aquí», dijo Atlas en voz baja, «es intentar resucitar algo que murió hace 5 años. Vete a casa, Cass. No hay nada para ti aquí». Sus rasgos perfectos se distorsionaron por la rabia, para luego suavizarse nuevamente en una fría belleza. «Te arrepentirás de esto», dijo, pero la amenaza se sentía vacía como el vacío entre las estrellas. Después de que ella se fue, Atlas se sentó pesadamente en su silla, luciendo mayor que sus 41 años. «La amé una vez», le dijo a nadie en particular. «Pensé que ella era todo lo que necesitaba para sentirme completo». «¿Y ahora?», preguntó Garrison. Atlas lo miró. Luego en casa de Sling, que se había quedado dormido a pesar del trauma del día.
Ahora sé la diferencia entre lo que brilla y lo que te mantiene caliente. Magnus Sterling llegó a la mañana siguiente, con rostro sombrío después de enterarse de la muerte de su hermano. Morton tomó sus decisiones. Dijo simplemente: los malos repetidamente. Lamento que haya terminado así, pero no me sorprende. Se volvió hacia Garrison. La oferta, en realidad, es más válida que nunca. Atlas responde por ti, y su palabra significa algo en esta roca. Acepto, dijo Garrison. Pero tengo una condición. Magnus levantó una ceja. El refugio necesita más que reparaciones. Es necesario reconstruirlo desde los cimientos. Necesitaré ayuda. Ayuda especializada. Miró a Atlas. Quiero a Atlas como mi socio en el proyecto. Atlas comenzó. Tengo mi propio lugar en el que has estado solo durante 5 años. Garrison interrumpió. Starling necesita una familia adecuada. Y las familias se mantienen unidas. La palabra quedó suspendida en el aire como aliento cristalizado. Familia. No por sangre ni por ley, sino por elección y por circunstancias y algo más profundo para lo que ninguno de ellos tenía aún palabras. Bueno, dijo Magnus con una leve sonrisa, supongo que me vendrían bien 2 técnicos para mantener mis operaciones. Doble experiencia, doble eficiencia. Y así reconstruyeron no solo el refugio, sino sus vidas. La estructura que se alzaba desde el suelo helado era en parte hogar, en parte taller, en parte monumento a las segundas oportunidades. La experiencia técnica de Garrison, combinada con el conocimiento de Atlas del brutal entorno de Crio 7, creó algo extraordinario, un verdadero refugio en el hielo. Starling prosperó, aprendiendo de ambos hombres y sintiéndose tan cómoda con una antorcha de fusión como leyendo formaciones de hielo. Ella nunca llamó a Atlas papá. Ese título permaneció solo para la guarnición, pero ella lo llamaba familia, lo que de alguna manera significaba aún más. Los 3 desarrollaron un ritmo. Las mañanas trabajando en el refugio, las tardes manteniendo el equipo de Magnus, las noches alrededor de su propia unidad de calefacción, compartiendo comidas que Garrison cocinaba en su jardín hidropónico, otra cosa imposible que habían hecho posible juntos. Atlas les enseñó a ambos las 100 palabras diferentes que los colonos originales tenían para la nieve, mientras Garrison les explicaba las hermosas matemáticas de la mecánica orbital. Y Sling lo absorbió todo con la infinita curiosidad de la juventud. ¿Sabes qué es lo que me encanta de las máquinas? Garrison dijo una noche que estaba metido hasta los codos en una unidad de calefacción particularmente resistente. Son honestos. O funcionan o no funcionan. Sin pretensiones, sin mentiras. A diferencia de la gente, Atlas asintió y luego hizo una pausa. La mayoría de la gente estaba sola. Sling ya se había acostado y el taller estaba cálido no solo por las resistencias calefactoras. Garrison levantó la vista de su trabajo y encontró a Atlas observándolo con una expresión que no podía descifrar. No eres como la mayoría de la gente, dijo Atlas en voz baja. Tú tampoco. Allí estaban, 2 hombres que habían sido destrozados por la vida y que poco a poco se iban reconstruyendo el uno al otro. Y Garrison pensó que tal vez esto era lo que realmente significaba hogar. No es un lugar, sino una persona o personas que hicieron que valiera la pena quedarse en cualquier lugar. La prueba llegó 6 meses después. Una nave exploradora corporativa aterrizó cerca del asentamiento lleno de ejecutivos de la Corporación de Desarrollo del Sistema Interno. Querían comprar las operaciones de Magnus y convirtieron Crio 7 en un destino turístico para ricos buscadores de emociones que querían experimentar la auténtica vida fronteriza. El ejecutivo principal, un hombre refinado llamado Drake Castellan, echó un vistazo al refugio reconstruido e hizo una oferta que paralizó el corazón de Garrison. 3 millones de créditos para tu configuración y experiencia. Te reubicaremos en cualquier lugar del sistema que desees. Tu hija podría asistir a las mejores escuelas y tener oportunidades que ni siquiera puedes imaginar aquí. Era todo lo que Garrison había pensado que quería cuando llegó por primera vez a esta roca congelada. Seguridad, comodidad,
Un futuro para Starling que no pasara por revisar las celdas de calefacción cada 4 horas para asegurarse de que no se congelarían mientras dormían. Necesitamos discutirlo, dijo Garrison cuidadosamente. Esa noche encontró a Atlas parado afuera, a pesar de la temperatura de -80 grados, mirando la aurora danzando en el campo de estrellas. Deberías tomarlo, dijo Atlas sin darse la vuelta. Es una buena oferta. La mejor oportunidad que Sling tendrá jamás. ¿Es eso lo que quieres? Atlas se quedó en silencio durante tanto tiempo que Garrison pensó que no respondería. Entonces lo que quiero dejó de importar hace mucho tiempo. Eso es un residuo del reactor y usted lo sabe, dijo Garrison, sorprendido por sus propias vehemencias. Lo que quieres importa a Starling le importa. A mí me importa. Atlas finalmente se giró y en la luz fantasmal de la aurora, Garrison pudo ver que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No hagas eso, no me hagas esperar algo que no puedo tener. ¿Por qué no puedes tenerlo? Porque gente como vosotros, familias como las vuestras, no se quedan en lugares como este. Encuentras algo mejor y te vas. Todo el mundo se va. Garrison cerró la distancia entre ellos en 3 pasos rápidos. Atlas Reeves, escúchame. No soy todo el mundo. Starling no es todo el mundo. No nos vamos. Esta es nuestra casa. Eres nuestra familia. Y las familias, las verdaderas familias, no se abandonan unas a otras. Incluso si eso significa renunciar a 3 millones de créditos. Incluso si eso significa renunciar a 30 millones de créditos. Atlas se rió, un sonido áspero por la emoción. Eres el hombre más inteligente que he conocido o el más estúpido. Probablemente ambas cosas, asintió Garrison. Eso es lo que me hace interesante. Se quedaron allí, en el frío glacial, cálidos con sus trajes y aún más cálidos por la certeza de que habían encontrado algo que valía la pena proteger. Una familia construida no sobre la sangre, sino sobre la elección, la lealtad y la supervivencia compartida. A la mañana siguiente, Garrison rechazó la oferta. Drake Castellan se sorprendió, luego se enojó y luego amenazó. Te arrepentirás de esto. Este planeta te matará tarde o temprano. Siempre lo hacen. Tal vez, dijo Garrison. Pero lo afrontaremos juntos. Magnus, que también se había negado a vender, le dio una palmada en el hombro. Tienes hielo en tus venas ahora, lobo. Eres uno de nosotros. Mientras la nave corporativa despegaba, dejando estelas de gases de escape calientes en el aire helado, Starling deslizó su mano en las guarniciones y luego alcanzó a Atlas con la otra. No lo entienden, dijo con la sabiduría que a veces poseen los niños. Este no es solo el lugar donde vivimos. Aquí es donde nos convertimos en quienes somos. Pasaron 5 años. El refugio se convirtió en una pequeña pero próspera estación de paso para mineros, investigadores y alguna que otra alma perdida que buscaba una última oportunidad. Las habilidades técnicas de Garrison y el conocimiento de supervivencia de Atlas los hicieron indispensables para la creciente comunidad. Starling, que ahora tiene 17 años, se había convertido en el guía de hielo certificado más joven en Crio 7, y se sentía igualmente cómodo reparando un transmisor cuántico o liderando expediciones a través de las hermosas y mortales cuevas de hielo. La celebración ocurrió en el 5º aniversario de su llegada, una ceremonia formal de adopción donde Atlas se convirtió oficialmente en el segundo padre de Starling y una sociedad comercial que los convirtió en copropietarios de la estación de paso. Magnus ofició con humor brusco mientras todo el asentamiento se reunía en la gran sala que habían construido, cálida, con calor, luz y comunidad. Pensé que había venido aquí para desaparecer, dijo Garrison, levantando su copa hacia Atlas. En cambio, encontré un hermano, un compañero, un padre que nos vio en nuestro peor momento y decidió que valía la pena salvarnos. Se salvaron, respondió Atlas con la voz cargada de emoción. Simplemente sostuve la cuerda mientras escalabas. Abrazaron a 2 hombres que se habían convertido en familia por elección y no por sangre. Mientras el asentamiento vitoreaba,
Starling fingía estar avergonzado, aunque obviamente luchaba contra las lágrimas de alegría. Más tarde, mientras la celebración continuaba a su alrededor, los tres salieron al exterior. La aurora fue particularmente espectacular esa noche, láminas de verde y oro ondulando a través del cosmos como una aprobación cósmica. ¿Sabes qué es lo mejor? Stling dijo acurrucándose entre sus dos papás. Porque en eso se había convertido Atlas, aunque hubiera llevado años decirlo en voz alta. ¿Qué es eso, muchacho? Garrison preguntó. Nos elegimos el uno al otro. Todos nosotros. No porque tuviéramos que hacerlo, sino porque lo quisimos. Eso nos hace más que una familia. Esto nos convierte en nuestro hogar. Atlas los acercó a ambos. Y Garrison pensó en aquel día desesperado cuando llegaron por primera vez, helados y sin esperanza. Como Starling había dicho que aquí se congelarían, y tenía razón. Se habían congelado aquí, echando raíces en el perafrost y volviéndose parte de Crio 7 tanto como el hielo y la piedra. Vamos adentro, dijo Atlas. Hay que revisar las resistencias calefactoras y le prometí a Magnus que mañana revisaría el extractor 7. En un minuto, dijo Garrison, no estando listo para irse en ese momento. Solo un minuto más. Allí permanecieron, una familia forjada en el hielo y la adversidad, observando las luces bailar en su cielo adoptivo. En algún lugar del refugio se escuchaba música y la gente reía. Las tormentas de hielo volverían. El equipo se rompería. Surgirían desafíos. Pero los enfrentaron juntos. Estas tres almas que se encontraron al borde de todo. Te amo, papá, le dijo Starling a Garrison. Te quiero, papá, le dijo a Atlas. Y en ese momento, bajo la aurora alienígena de un mundo helado convertido en paraíso, Garrison supo que no solo habían sobrevivido. Habían ganado. Habían superado lo peor que la vida les había lanzado y construido algo hermoso con los pedazos congelados. El refugio se alzaba tras ellos, ya no abandonado, sino con un propósito. A través de las ventanas, luces cálidas se derramaban sobre el hielo. Y si mirabas con atención, podías ver su reflejo en el suelo helado. Tres figuras juntas, ya no solas, para nunca más sentir frío. Cuando finalmente entraron, Starling corrió delante, ansiosa por unirse a la fiesta. Atlas agarró el brazo de Garrison, reteniéndolo por un momento. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? ¿Por ser demasiado terco para rendirse? ¿Por ver algo que vale la pena salvar en un minero de hielo averiado? ¿Por elegir congelarse aquí? ¿Por hacer de este lugar su hogar? Garrison le dio una palmada en el hombro, sintiendo la sólida presencia del hombre que se había convertido en su hermano en todos los aspectos que importaban. La mejor decisión que he tomado. Bueno, el segundo mejor. ¿Cuál fue el primero? Garrison sonrió. Comprando ese refugio inútil de Morton Sterling. Atlas se rió y el sonido resonó en las formaciones de hielo como música. Entonces, aquí estamos por las malas decisiones que resultan perfectas. Entraron a su casa de la mano, dejando huellas en la nieve que el viento borraría por la mañana. Pero harían unos nuevos mañana. Y el día siguiente, y todos los días que pasaron juntos en este mundo helado que habían reclamado como suyo. Porque a veces las mejores familias son las que se construyen desde cero con cualquier material que encuentres en los lugares más insospechados. Y a veces, si tienes mucha suerte, lo que comienza como un desastre se convierte en el destino. Las bobinas de calentamiento zumbaron su canción familiar. Las paredes del refugio resistieron firmemente a los elementos, y en algún lugar de la gran sala, Starling se reía. Hogar. Pensamiento de la guarnición. Estaban en casa.